Muchas gracias, diputado presidente. La oposición tendría que explicarnos este misterio por resolver, que es que todas las encuestas que hacen los medios nacionales y que son contrarios al movimiento le reconocen al compañero presidente un respaldo del 70% en la simpatía. ¿Cómo es que lo que dicen en tribuna no se materializa en un repudio, en un rechazo, en una exigencia de que el compañero presidente se vaya? Es más, no quieren la revocación del mandato, ratificación, porque saben que así como se juntaron 9 millones de firmas y las juntó el movimiento, no la oposición, que es la que debería haber hecho esta tarea, no quieren participar porque saben que va a sentar un precedente, el pueblo pone, el pueblo quita, a todos los niveles. Y estamos en ese proceso de democratización y de llegar al apoyo a todos los rincones del país, y eso es lo más importante, y eso destruye cada una de las mentiras, de las intrigas, de las campañas de terror que desde la tribuna y desde los medios vienen impulsando en contra de nuestro gobierno. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a ir a una sesión, vamos a escuchar a esta panista que hoy se arropa la bandera de defensora de los migrantes. También vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña, al diputado Benjamín Robles, cómo salen a defender al presidente. Vamos a escuchar. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del Partido Acción Nacional, hasta por 4 minutos. Con la venia de la presidencia, honorable asamblea. El fracaso de toda política pública se pone en evidencia cuando sus costos se traducen en la lamentable pérdida de vidas humanas. Desde el inicio de esta pésima administración federal, hemos sido testigos de tragedias, masacres y muertes que se pudieron y se debieron evitar. Cada muerte causada por la ineficaz respuesta ante la pandemia, por negligencia gubernamental, por falta de estrategia y por corrupción es una evidencia más del fracaso de este gobierno. Sin duda, la improvisación, la mal entendida austeridad republicana, las ocurrencias presidenciales y la falta de liderazgo han transformado de forma definitiva a México y lo han llevado a hacer historia, una historia de muerte y dolor, de pobreza y marginación, de desesperación y llanto. En diciembre del año pasado se dio un grave y lamentable accidente en el que perdieron la vida la mayor cantidad de migrantes de la que tengamos memoria y de la que los mexicanos y las mexicanas no olvidaremos, y aunque eso quisieran, por supuesto los morenos. 56 personas que buscaban el sueño americano se encontraron con una pesadilla en nuestro territorio. Mientras prevalezca la corrupción en nuestras autoridades y mientras la Guardia Nacional no cumpla con sus funciones específicas de salvaguardar la seguridad interior, seguirán ocurriendo más desoladoras tragedias. ¿Qué más esperan? Ante el inicio de esta penosa administración, el presidente electo López invitó a hermanas y hermanos centroamericanos a nuestro país bajo la promesa de empleos, residencia, educación y salud. No puede atender a los mexicanos si quiere atender a los centroamericanos. En perspectiva, esta invitación solo ha causado violación reiterada de sus derechos humanos, muerte, dolor y desesperación. Decenas de personas se unieron en las primeras caravanas migrantes para encontrarse frente a una respuesta gubernamental atroz, la construcción de un muro humano con la Guardia Nacional, que ha bloqueado los caminos hacia una mejor calidad de vida y que hoy criminaliza la migración. Las y los migrantes se han encontrado con un México azotado por la delincuencia y la criminalidad. La preocupante y catastrófica estrategia de abrazos no balazos sigue causando vacíos de poder que los grupos criminales han aprovechado para retar al Estado y hacerse de territorios y dominios. Hoy las personas que cruzan nuestro país en busca de asilo o refugio se enfrentan con la corrupción gubernamental, el asedio de grupos delincuenciales y autoridades que de manera reiterada violan sus derechos humanos y atentan contra su dignidad. La falta de una política migratoria que ordene los flujos, que garantice un tránsito seguro y legal y que sea respetuosa de los derechos humanos ha causado múltiples tragedias en nuestras fronteras.
La historia de violencia, marginación y dolor que se extiende a lo largo de los campamentos en los que miles de hermanas y hermanos esperan en condiciones inhumanas en nuestro país y que el gobierno federal hace como que no ve. La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha obligado a la administración del presidente Biden a que prácticamente México se convierta una vez en el patio trasero del vecino país. Un patio trasero en extremo peligroso, en el que muchas personas encuentran la violencia, la enfermedad, la desesperación y la muerte. La irresponsabilidad de este gobierno ante cada tragedia humana que él mismo sigue causando es mayúscula e histórica. Es por eso que debemos llamar a cuentas a las autoridades responsables de la política migratoria, quienes de manera clara y oportuna deben informarnos acerca de las acciones que se están desarrollando para hacer frente a la grave crisis migratoria. Compañeras y compañeros legisladores, es indispensable poner un alto a la espiral de dolor y muerte que hoy azota México. Ha llegado el momento de dejar de echar culpas al pasado para empezar a mirar las acciones del presente. Ya son 3 años, ya no hay pretextos. Por ello, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos propuesto diversas excitativas demandando que quienes están al frente de la política migratoria acudan a esta comisión permanente en un ejercicio de responsabilidad republicana y altura ética. Queremos saber qué están haciendo para evitar más dolor y muerte. Queremos saber si realmente están asumiendo su responsabilidad de cara a la historia. Concluye, o si son senadora. cómplices, concluyo, o si son cómplices de un gobierno omiso y recurrente. Les recuerdo su bandera: no mentir, no traicionar, no robar. Ya basta, señor presidente. Es cuanto. Gracias, senadora. El uso de la palabra, el diputado Gerardo Fernández Noroña, en primera instancia está por 1 minuto. Muchas gracias, diputado presidente. La oposición tendría que explicarnos este misterio por resolver, que es que todas las encuestas que hacen los medios nacionales y que son contrarios al movimiento le reconocen al compañero presidente un respaldo del 70% en la simpatía. ¿Cómo es que lo que dicen en tribuna no se materializa en un repudio, en un rechazo, en una exigencia de que el compañero presidente se vaya? Es más, no quieren la revocación del mandato, ratificación, porque saben que así como se juntaron 9 millones de firmas y las juntó el movimiento, no la oposición, que es la que debería haber hecho esta tarea, no quieren participar porque saben que va a sentar un precedente, el pueblo pone, el pueblo quita, a todos los niveles. Y estamos en ese proceso de democratización y de llegar al apoyo a todos los rincones del país, y eso es lo más importante, y eso destruye cada una de las mentiras, de las intrigas, de las campañas de terror que desde la tribuna y desde los medios vienen impulsando en contra de nuestro gobierno. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdés del Partido de la Revolución Democrática. Hemos escuchado atentamente las participaciones del régimen diciendo que este país está de pie. Solo para contestar un tema, los datos del 70% son estimaciones encuestadas en un universo de 1,000 personas a las cuales se les hizo la pregunta. Somos un universo de 125 millones de mexicanos y mexicanas, para que nos quede claro. En un régimen democrático, las mayorías y las minorías deben de ser representadas. El populismo solo ve las mayorías. Mayoría que debe asumir la responsabilidad de gobernar, y hoy están haciendo todo, menos eso. Desde la izquierda de este país, o sea, el Partido de la Revolución Democrática, seguiremos siendo, como siempre lo hemos sido, quienes defenderemos a las minorías y buscaremos lo mejor para nuestro país. No seguiremos la vía populista, que genera división y polarización entre la ciudadanía, calificándola de buena o mala. Para nosotros y nosotras, todos somos México. Así piensa la izquierda en este país desde la socialdemocracia. El autoritarismo, para ellos, toda institución le estorba, hasta las académicas. Todas las instituciones son garantía del ejercicio democrático. Concluya, diputada. Y las vamos a defender. Muchas gracias. Tiene la palabra por 5 minutos el diputado Benjamín Robles Montoya para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por la diputada Maribel Martínez Ruiz
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Pues una de las principales banderas, como todas y todos sabemos aquí en esta Cámara, en esta comisión permanente, una de las principales banderas del movimiento de la Cuarta Transformación, desde hace mucho incluso de ser gobierno, ha sido y es el combate a la corrupción. Sí, quienes formamos parte de este movimiento, sabemos que una de las principales causas por las que el pueblo de México le dio la confianza a Andrés Manuel López Obrador en el 2018 fue precisamente el hartazgo ciudadano hacia la profunda corrupción de gobiernos del pasado. Corrupción que a veces parece ignorar las bancadas de la oposición, omiten hablar de ello y en eso también tienen una enorme responsabilidad. Esa corrupción era el más evidente síntoma, compañeras y compañeros, de la podredumbre, de la voracidad, de la ambición de la clase política que nos malgobernó durante más de 40 años. La corrupción en nuestro país fue institucionalizada por los gobiernos del PRI y del PAN, que se sirvieron con la cuchara grande y dañaron gravemente la integridad del servicio público. Esto se reflejó en los distintos resultados obtenidos por nuestro país, en los índices de percepción de la corrupción que elaboraba la Transparencia Internacional, que aún lo sigue haciendo, en donde México se ubicó como uno de los países con mayor percepción de corrupción. Por esa razón, las y los mexicanos no queremos que regrese el pasado de corrupción, no quieren que regrese el PRI y el PAN, que fueron quienes la encabezaron. Y en ese contexto, la iniciativa que hoy les presento plantea una reforma a la fracción primera del artículo 113 constitucional y que tiene por objeto hacer eco de una propuesta formulada por algunas organizaciones de la sociedad civil para incorporar al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera al Sistema Nacional Anticorrupción como una medida de ajuste y fortalecimiento de la instancia nacional especializada en el combate a la corrupción. Sostengo que en el gobierno de la Cuarta Transformación, la Unidad de Inteligencia Financiera ha desempeñado una labor sumamente relevante en el combate a los delitos fiscales que tanto daño generaban al erario. Contrario a lo que sucedía en los gobiernos anteriores, hoy la UIF no es una instancia utilizada para golpeteo político ni persecución de opositores o de adversarios políticos, sino para combatir verdaderamente la corrupción, el lavado de dinero y, por supuesto, la evasión y elusión fiscal, que generaban grandes pérdidas a las arcas públicas con la complacencia de los gobiernos y servidores públicos corruptos del pasado. El reciente nombramiento de Pablo Gómez Álvarez, cuya trayectoria es por demás destacada y conocida, pues constituye sin duda una ratificación de la relevancia de la UIF en este gobierno y de la confianza depositada en esta instancia para seguir desempeñando un papel central en el combate de los delitos fiscales. Y desde luego, en este rubro es igualmente justo reconocer la labor de Raquel Buenrostro al frente del SAT, bajo cuya gestión se han registrado incrementos en la recaudación a pesar de la pandemia de COVID. Eso sin mencionar que grandes empresas han sido obligadas a pagar sus adeudos millonarios y añejos con el fisco. Tomando en cuenta lo anterior, compañeras y compañeros, la presencia del SAT y de la UIF en calidad de invitados permanentes en las sesiones del sistema del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi punto de vista, contribuirá a la instrumentación eficaz de acciones y políticas que atiendan a estrategias de combate a la evasión fiscal o al uso ilegal de instrumentos financieros.
Y termino señalando que en el Partido del Trabajo, como lo hemos hecho desde siempre, desde que arrancó esta era de la Cuarta Transformación, pues nosotros apoyamos, respaldamos en todo la labor de Andrés Manuel López Obrador para erradicar la corrupción. Es cuanto, diputado presidente.